En estos dos capítulos de Lucas y Marcos, nosotros leemos de un hombre que no andaba con los discípulos, no andaba con los apóstoles. Y lo interesante es lo que ocurrió. El texto en Lucas 9 nos dice, empezando en el verso 49. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora, es lo que leemos nosotros aquí en Lucas 9. Ahora, la narración correspondiente que está en Marcos nos documenta lo mismo, pero nos da un poco más de información al respecto. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, es uno de los pasajes que parece ser lo bastante pleno, claro y aún, por no decir, sencillo. Sin embargo, ha sido torcido, ha sido pervertido mucho más allá de lo que el contexto intenta enseñar. Es más, es aún insinuado como una razón para que los predicadores del evangelio no expongan a los falsos maestros, no les ataquen, no los pongan en la picota pública, no los desnuden ante los demás y que dejen de decirle a las personas que están en error religioso. Sí, este caso del Nuevo Testamento de este hombre que no andaba con los apóstoles, al cual Juan le dice al Señor: se lo prohibimos. Hoy día es utilizado como texto de argumento para que nosotros no expongamos a aquellos que enseñan diferente a lo que nosotros predicamos. Podríamos nosotros presentar el argumento de la siguiente manera, y lo he escuchado y lo he resumido en estas palabras, así que quiero leerlo y que ustedes mentalmente lo hagan conmigo. El argumento clásico es el siguiente: este hombre no estaba siguiendo a Cristo junto con Pedro, Jacobo y Juan y los otros apóstoles. Estaba trabajando independientemente del grupo de Cristo. Sin embargo, el Señor dijo: no se lo prohibáis. En consecuencia, aun cuando alguien podría no estar con nosotros en la iglesia del Señor, aun si ellos son felices de estar en una secta o enseñando algunas cosas que son incorrectas, en tanto que no estén contra nosotros y en tanto que atribuyan el nombre de Cristo a su trabajo, no debiéramos prohibírselos o criticarlos. Esta es la lección, por decir, práctica que algunos han derivado de este texto, de lo que acabamos de leer nosotros
en Lucas capítulo 9 y en Marcos capítulo 9. No sé a cuántos de ustedes, particularmente a aquellos de mis hermanos que son predicadores, que son evangelistas, les hayan presentado este evento narrado en estos dos evangelios, tratando de impedirle a usted o de argumentarle en contra de que usted los exponga a ellos con respecto a lo que practican contrario a las escrituras o lo que predican contrario a la palabra de Dios. Ahora, pienso, hermanos, que deberíamos empezar este estudio por medio de prestarle atención a lo que nuestro Señor Jesús dijo acerca de este hombre. Y también pienso que deberíamos empezar este estudio por medio de reconocer el tono de este argumento, y me regreso a él, el tono de este argumento y la motivación que hay detrás de él. Hay algunos en las iglesias de Cristo que han crecido aburridos con lo que ellos consideran como intolerancia. Estamos viviendo ahorita una época, hermanos, en esta generación en la cual vivimos, de tolerancia absoluta. Tolerancia al pecado. Tolerancia a creer cualquier cosa. Aún entre cristianos vemos nosotros que lo que se predica es total tolerancia. No rechazar, no criticar, no condenar, no exponer las falsedades de los demás, dejarlos tranquilos. Hay hermanos que no quieren que los predicadores del evangelio expongan a los falsos maestros o que hablen contra la doctrina sectaria. Desean la tolerancia sobre la base de la comunión para aceptar y para abrazar a cualquiera y a todo el que declare obediencia y lealtad al nombre de Cristo. Aquellos que tienen ese pensamiento, aquellos con esa perspectiva, cuando escuchan una predicación fuerte, clara, directa, contra el sectarismo, contra el divisionismo, contra el denominacionalismo, y no la toleran, podrían y tratan de abusar de lo que dice Lucas 9 y Marcos capítulo 9, para prohibir e impedir que se contienda por la fe. Recuerde que una de las instrucciones que el Señor ha dado en su palabra, y lo dice allá en Judas versículo 4, es a contender ardientemente por la fe. Pero el caso de este exorcista no identificado necesita que nosotros lo estudiemos con estos puntos de observación en mente. Primero, debemos prestarle atención a lo que Jesús dijo acerca de este hombre. Aquel que esté estudiando la escritura, aquel que quiera entender el texto, debe considerar cuidadosamente lo que Jesús dijo acerca de este hombre sin nombre, porque no se le identifica. Ahora, es claro que no era un falso maestro. ¿Habría sido un falso maestro después de lo que Jesús dijo acerca de él? Si así lo fuera, Jesús, hermanos, lo hubiera llamado lobo rapaz, lo hubiera comparado a un árbol malo que da frutos malos, lo hubiera comparado a un árbol digno de ser cortado y echado en el fuego. Es más, en Mateo capítulo 7 encontramos estas palabras de nuestro Señor con respecto a los falsos maestros. Verso 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, lo conoceréis. Podemos ver entonces, hermanos, que este hombre del cual el Señor está aquí haciendo referencia con lo que le dijo Juan, no era un falso maestro. Si hubiera sido un falso maestro, el Señor lo hubiera expuesto, como acabamos de leer en Mateo capítulo 7, respecto a la advertencia que el Señor hace acerca de los falsos maestros. Y recuerden que los llamó lobos rapaces, árbol que no dan fruto, árbol que lo único que sirve es para ser cortado y echado en el fuego. Pero Jesús dijo de este hombre algo más, y es: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús dijo que este hombre no estaba contra ellos, no estaba contra él ni contra sus discípulos. En la narración de Marcos, aquí que la tenemos nosotros en la pantalla, en la parte izquierda de sus pantallas, Jesús dijo de este hombre: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ahora, basado en estas palabras del Señor Jesús, estoy seguro de que este hombre no era un falso maestro. Ahora, usar este pasaje en un esfuerzo por impedir que los predicadores del evangelio expongan a los falsos maestros y a las falsas religiones es hacer un mal uso del pasaje y es ignorar las palabras de alabanza que nuestro Señor Jesús tuvo por este hombre. Es lo primero que quiero que le prestemos atención, lo que Jesús dijo acerca de este hombre. Lo segundo que quiero que consideremos, hermanos, es exactamente cuál fue la objeción de Juan. Si usted le prestó atención a lo que leímos tanto en este pasaje como en Lucas, Juan no dijo que este hombre era culpable de algún error. No dijo que este hombre no identificado estaba enseñando una falsa doctrina. ¿Qué fue lo que dijo Juan acerca de él? Lo único que dijo fue: no nos sigue. Lo dijo en dos ocasiones. Ahí está el versículo 38 donde lo declara. Pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Fue lo único que dijo Juan acerca de él. No dijo que era culpable de un error, no dijo que estaba enseñando una falsa doctrina. Lo único que le dijo al Señor fue: no nos sigue, no está con nosotros. Esa fue la objeción de Juan. Todo lo que nosotros sabemos acerca de este hombre es lo que podemos recoger de la declaración de Juan y de la respuesta del Señor. Todo lo que Juan dice es que él no estaba con ellos. No lo seguía. Lo tercero, hermanos, que quiero que consideremos en esto, es que aquellos en la compañía inmediata de Jesús no eran los únicos discípulos fieles. Permítanme un momentito, hermanos. Ángel, ¿puedes silenciar allá los micrófonos? Ya están cerrados, hermano. Gracias, hermano. Lo tercero que quiero que consideremos, hermanos, es que ellos no eran los únicos discípulos fieles que el Señor Jesús tenía.
Ellos eran los 12 apóstoles, pero no eran los únicos discípulos del Señor. En adición a los apóstoles, muchos de los que escucharon fueron oyentes nobles y receptivos y se convirtieron en discípulos del Señor. La idea de que los apóstoles eran los únicos es un error. Que eran los únicos discípulos del Señor. La noción de que los apóstoles eran los únicos discípulos fieles es una equivocación, es un error absoluto y total. No eran los únicos discípulos fieles. Ahora, este hombre no identificado, que es del que estamos nosotros hablando en este momento, basados en las indicaciones que tenemos, era un discípulo fiel de Cristo, aunque no estaba en la compañía física de los apóstoles. Nosotros estamos leyendo aquí Lucas 9. Leemos acerca de este hombre. No se dice cuál es su nombre. Lo que hicieron Juan y los otros apóstoles, se lo prohibieron. Pero resulta que unos versículos más adelante, en el capítulo 10, lo que estamos leyendo es en el capítulo 9, pero llegando al capítulo 10, unos cuantos versículos más abajito, leemos nosotros en el verso 11. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Ya había comisionado a los 12 apóstoles para que fueran y le predicaran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos 12. Pero aquí vemos que comisiona a otros discípulos, a los 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ahora, ¿qué nos está mostrando, hermanos, este contexto? Que los apóstoles no eran los únicos discípulos que el Señor tenía. Él tenía más discípulos y más. Interesante es lo que leemos en el verso 17 respecto de estos 70. Nos dice el versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tenían la capacidad de arrojar espíritus. Lo mismo que hacía este hombre sin nombre. Expulsaba demonios en el nombre del Señor. ¿Y qué hacían estos 70 discípulos? También expulsaban demonios en el nombre del Señor. ¿Quién les dio esa autoridad para hacerlo? El mismo Señor Jesucristo. Y ellos no andaban con los apóstoles, eran los 70 aparte de los apóstoles. Cualquier cosa que este pasaje signifique, hermanos, lo de este exorcista no identificado, cualquier cosa que signifique, podemos estar seguros de que no significa que los predicadores del evangelio están impedidos de reprender y detener a los falsos maestros y a las falsas religiones. El texto no proporciona base para todo lo que eso fuere. Nosotros, los predicadores, usted como predicador, los hijos de Dios fieles, están mandados por el Señor, están ordenados por el Señor a decirles a aquellos que están enseñando una falsa doctrina que no lo hagan. Tenemos nosotros la obligación de exponer las falsas religiones y a los falsos maestros. Pablo le escribió a Timoteo, su discípulo amado, y le dice en primera de Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué le mandó? ¿Qué le instruyó aquí Pablo a Timoteo? Le dijo, te he rogado que te quedes en Éfeso.
y que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, pues no le dijo quédese de brazos cruzados. Sea tolerante. Acepte cualquier enseñanza. No se levante en oposición a ella. Déjelos. Si están predicando, que prediquen. Que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y verso 10, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Si alguien está enseñando algo contrario a la sana doctrina, vemos aquí que Pablo le dijo a este varón de Dios, a este evangelista, que les mandara que no enseñaran diferente doctrina. Las obligaciones que Timoteo tenía, las encontramos nosotros también ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4. Hemos leído, y creo que la mayoría de ustedes han leído en muchas ocasiones esta porción, pero recordémosla. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué le está diciendo eso a Timoteo? De que redarguya, reprende, exhorte. ¿Por qué? Bueno, lo dice a continuación. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Y cuál es la obra de un evangelista? Versículo 2, predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿A quiénes? Bueno, el contexto lo está mostrando. Aquellos que no van a querer escuchar la sana doctrina, sino que van a tapar sus oídos, van a tener comezón de oír y van a querer escuchar maestros que les enseñen sus propias concupiscencias, que les hablen conforme a sus propios malos deseos y que van a apartar de la verdad el oído. No podemos, hermanos, aquel que use el texto de Marcos y de Lucas de este hombre no identificado, que no andaba con los apóstoles, como argumento de justificatorio de tolerar la falsa enseñanza hoy en día a los predicadores y promotores de falsas enseñanzas contrarias a la sana doctrina, es hacer un uso equivocado del pasaje. Todo predicador del evangelio y todo cristiano debe imitar la actitud de Pablo, que dice en Filipenses 1:17, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. No podemos nosotros sentarnos de brazos, quedarnos callados cuando alguien esté enseñando algo que sea contrario a la sana doctrina. Ahora, con respecto a aquellas religiones no autorizadas por Dios, Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarrollada. En consecuencia, Jesús nunca autorizó la explicación de las transigencias modernas, la tolerancia de estos días modernos, el quedarnos callados, el aceptar toda creencia y predicación que se está anunciando hoy en día y presentar como argumento justificatorio lo de Lucas y lo que leemos también en Marcos acerca de este hombre no identificado. La pregunta, entonces, ¿qué es lo que significa el pasaje? Recordemos, hermanos, que siempre que nosotros estemos estudiando un tema en la Escritura,
un pasaje en particular, el contexto es siempre importante. ¿Qué es lo que había sucedido antes de que Juan hiciera esta declaración? Exactamente hizo él, Juan, porque fue el que habló, ¿hizo él esta observación de una fuente desconocida? Yo creo que no. Creo que la declaración de Juan está conectada con lo que había sucedido antes. Versículos previos a lo que leemos en Lucas 9 en adelante. Lucas 9 nos dice en el verso 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ya leímos versos 49 y 50 de Lucas 9, nos habla de que ellos se encontraron por allá con un hombre que no andaba con ellos, que expulsaba demonios en el nombre del Señor y se lo prohibieron, que porque no andaba con ellos. Pero 3 versos antes, del 46 al 48, había ocurrido lo siguiente. Entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Estoy convencido de que la declaración de Juan está conectada con esto que había sucedido antes. En estos primeros días con Cristo, estos hombres eran espiritualmente inmaduros. Por eso dijeron e hicieron cosas que llamó la necesidad de la corrección. Creo que Juan simplemente estaba defendiendo la lealtad de ellos en la única forma en que ellos la conocían. Habían hecho algo que pensaron debía merecer la alabanza del Señor y quizás alguna gran posición en su reino, porque ellos discutían sobre quién de ellos sería el mayor. Y también sintieron que el mantener la compañía personal con el Señor, el ser los que andaban con Él, el ser los de su círculo privado y personal, los hizo mejores que los demás. Y los convirtió o los calificó para prohibirle a aquellos que no eran tan privilegiados, que andaban fuera del círculo de la relación que ellos tenían con el Señor. El pasaje, hermanos, de Lucas 9, 49 y 50, y vuelvo y lo leo. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, ¿por qué no sigue con nosotros? Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El pasaje, hermanos, esta lectura de esta porción refleja esa temprana inmadurez de los apóstoles. Y este pasaje enseña que aquellos que están viviendo y trabajando en el nombre de Cristo, eso es, por su autoridad, no deben ser impedidos y no se les debe prohibir, aun si ellos son desconocidos para nosotros. Es la explicación, hermanos, que este servidor puede darles a ustedes de lo que entiende de este evento del cual acabamos de leer.